Pero hay otra explicación, que normalmente cuando una composición es muy constante, significa que hay una mezcla. Y entonces en ese caso, ¿cómo podría producirse esa mezcla? Sí, ¿y por dónde sería? Sí, pero físicamente, si eso sería el pozo, ¿por dónde pasa el flujo? ¿Perdón? Sí, atraviesa el pozo, pero en toda la profundidad. Ah, sí, es una opción. Bueno, entonces, para resolver eso, lo haremos en el siguiente ejercicio. Vamos a ver la pregunta 2b. ¿Dónde es probable que haya agua más contaminada? En la parte más profunda. ¿Y por qué? Por la conductividad. Correcto. ¿Y eso cómo se relaciona con la litología? Sí, aquí hay unas pizarras piríticas por donde es probable que haya generación de aguas ácidas. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí vemos un perfil de velocidades de flujo vertical en el pozo. ¿Cómo se lee esto? Aquí tenemos el eje vertical, la profundidad, en ese caso debajo de la superficie del terreno. Entonces aquí hay un pequeño error. Desde el nivel del mar, de hecho, es al revés. Esto sí, al 370 por encima del nivel del mar, y eso es el 330. Por favor, corríjanlo. Entonces, aquí estamos cerca de la superficie, aquí estamos a más profundidad, y tenemos aquí las lecturas de la sonda de velocidad de flujo. Entonces, cuando el gráfico va en esa dirección, es un flujo dirigido hacia abajo. Cuando el gráfico va en esa dirección, en ese tramo hay un flujo hacia arriba. Dentro del propio pozo. Entonces, resuelvan las siguientes preguntas. ¿Cómo fluye el agua en el pozo 2? ¿Por dónde entra o sale el agua del pozo? Y de nuevo, ¿cómo se relaciona esto con la litología? Aquí estamos cerca de superficie, aquí estamos en el fondo del pozo. Y si lo han corregido, esta escala se corresponde a los metros por encima del nivel del mar que tienen en el diagrama de las conectividades y la columna geológica. Esta línea nos indica si el flujo en el pozo es verticalmente hacia abajo o verticalmente hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en esta parte, el flujo es hacia arriba 0.4 metros al día en el tubo de pozo. Y el pozo es una cosa abierta que no tiene una pared impermeable, sino que puede comunicar con el acuífero. En esta parte estamos a menos 0.25, significa que el agua fluye hacia abajo a 0.25 metros al día. Entonces tenemos unos tramos por donde hay agua en el pozo que fluye hacia arriba, otros donde el agua fluye hacia abajo
Entonces la pregunta es, ¿qué hace el agua en ese punto donde choca? ¿Se mezcla? Bueno, sí se mezcla, pero hay una masa de agua que llega desde aquí, una desde acá. ¿Qué va a pasar en ese punto? Sale el agua. El agua no puede seguir ni hacia arriba ni hacia abajo, se va a ir por los laterales. Y sale del pozo hacia la acuífero. Y en otros puntos donde tenemos agua hacia arriba y agua hacia abajo, ¿qué está pasando? Hay agua que entra al pozo y se va hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, la idea es de ver por lo menos las zonas principales de entradas y salidas de agua y de ver a qué estratos de la columna eso corresponde. O, a lo mejor, a qué galería que interconecta el pozo eso corresponde. Esto lo tienen en el plano de la mina, que es una de las figuras anteriores. Antes, en este otro túnel de desagüe, y la pregunta si esta evolución de concentraciones nos indica que hay una conexión hidráulica entre la chimenea 2 y este otro túnel Wolfsburg, o si no la hay. Entonces analicen este gráfico, primero viendo estas tres curvas. Antes de que llegaba el nivel de agua de la chimenea 2 hasta el túnel Tailrace, el agua que salía del Tailrace era poca cantidad y tenían los niveles de metales muy bajos. Aquí, el 25 de agosto, empieza a subir bruscamente tanto el manganeso como el zinc, como el hierro, y después, en el año y medio después, el manganeso y el zinc van bajando rápidamente, según el modelo eso del primer lavado que hemos visto, pero la concentración de hierro aquí con la descarga sube, pero luego no baja. Hay un poco de fluctuaciones, pero en grosso modo vemos que las concentraciones siempre están ahí por los 10 miligramos litro. Entonces vemos que hay diferencias entre los distintos metales en el comportamiento. Esas diferencias, ¿cómo se podrían explicar? La caliza. Bueno, ahí está el nivel de la caliza, pero en realidad habíamos visto ya que, bueno, por aquí la chimenea pasa por ese nivel y por aquí también el agua pasa un poco por ese nivel, pero realmente el contacto es muy pequeño. Eso es un par de metros de chimenea, eso es un par de metros de galería, y toda esta parte no tiene ningún contacto con la caliza. Entonces por ahí es poco probable que vaya la explicación. Sí. Entonces, sí, puede haber un aporte de qué? Pero ¿de qué compuesto? De fierro. Exactamente. Entonces, la explicación más probable es el siguiente. Tenemos la mina de Fraser's Grove con la chimenea 2 y el túnel Tailrace que drena por aquí. Pero ¿qué pasa por una mina muy antigua que ya está abandonada, ya está cerrada? Y entonces el aporte de zinc y de manganeso viene de las labores de la mina Fraser's Grove, y entonces primero tenemos el primer lavado con concentraciones muy altas de zinc y manganeso al principio, y cuando se va lavando disminuyen esas dos concentraciones. Mientras que para el hierro, a lo mejor hay un aporte aquí que puede ser alto al principio y luego bajar, pero aparte tenemos una componente de agua que nos entra en esa mina que no tiene ni zinc ni manganeso, pero que tiene un aporte constante de hierro en el mismo orden del agua
que también sale de Fraser's Grove. Y entonces al mezclarse estas dos aguas, las de Fraser's Grove y las de la mina antigua, se nos baja bastante el nivel de zinc, porque tenemos una agua con mucho zinc y una agua sin zinc. Entonces la mezcla, si es a partes iguales, es más o menos la mitad. Pero las dos aguas tienen casi el mismo nivel de hierro, y entonces la concentración de hierro al final sigue la misma. Y además, como aquí hay un aporte muy constante de hierro por la oxidación continua de pirita, ese nivel no baja en el tiempo. Y también se ha visto que aunque esta mina está con una geología que tiene bastante roca caliza, hay una contaminación por zinc bastante importante. Y eso es debido a que, aunque haya caliza, realmente el contacto entre el agua contaminada y la caliza es pequeña, porque solo hay un par de galerías y de chimeneas que pasan por esa capa, pero la mayoría de las galerías de la mina se hicieron en estratos que no contienen caliza, porque no querían explotar caliza, sino que contienen los minerales que se quieren explotar, que están más bien en los niveles que también contienen pirita. Entonces todas las galerías de la mina pasan por rocas más bien contaminantes, y a pesar de tener por ahí la caliza cerca, si no hay un contacto hidráulico suficiente, no pueden neutralizar esas aguas. Entonces eso en Inglaterra fue una lección importante, porque antes se pensaba que en las minas que tienen esa geología con caliza, el agua post cierre no va a tener problemas, pero dependiendo de la geometría hidráulica de la mina, si el agua contaminada no accede a las capas neutralizantes, el agua igual va a salir contaminada. Entonces, en esa parte de rebote y química de las minas, hemos visto que en el rebote podemos tener una dinámica hidráulica importante con cambios de las tasas de influjo, variaciones de almacenamiento y también cambios en la misma estructura de las labores mineras, que también nos van a cambiar la velocidad del rebote, y también que la calidad de agua, al empezar a salir el agua a superficie, normalmente es muy mala y se va mejorando con posteridad, pero que también hay que tener cuidado, porque esta mejora de calidad de agua o bien no puede ser suficiente para tener una descarga aceptable, o bien si se agotan los minerales neutralizantes, puede empeorar más tarde de nuevo la calidad de agua. Y también hemos visto que este lavado es un proceso que puede tardar varios años o décadas. Y también que es muy importante tener muchos datos sobre la mina para entender bien el sistema químico y hidráulico, y eso tanto ayuda a mejorar la explotación como a mejorar el cierre y entender bien cómo se va a comportar la mina después del cierre. Y eso nos reduce la incertidumbre y los riesgos, y nos reduce los costes. Y aquí están los trabajos de los que se han cogido esos ejemplos. Ahora pasamos al tema 3, que es la migración de agua de mina contaminada en un acuífero de suministro público. Y entonces tocamos temas de calidad de aguas, remediación, hidroquímica y también un poco de técnicas de trazadores. Como primer caso de estudio, vamos a ver el campo de carbón central de Durham. Entonces, es un campo de minas de carbón subterráneas grande, de unos 30 kilómetros cuadrados, que se explotó durante mucho tiempo y se cerró en el 74. Y el agua subió poco a poco en esas minas abandonadas, y en total tardó 5 años en llenarse las aguas, las labores, y a salir agua contaminada. Primero, solo el agua salió por un lugar, una mina, pero con el tiempo hubo tanto aporte de agua que se crearon varias descargas en la cuenca. Y en Inglaterra fue el primer caso donde una cuenca, en ese caso del río Gownless,
se contamine por minas abandonadas a escala grande. Y esta agua no solo está descargando al río, sino también está descargando en un acuífero de agua de suministro potable, y está contaminando el acuífero por sulfato. Y entonces ahora las autoridades están buscando una solución para parar esa migración de agua. Aquí vemos esta cuenca minera al norte de Inglaterra. Por acá está Durham, por aquí está esa zona minera. Y si vemos el corte geológico, teníamos por aquí la zona de las vetas de carbón. Tenemos por aquí el acuífero de agua potable, que son unas calizas dolomíticas. Y tenemos por aquí encima una capa de sedimentos glaciales menos permeables. Y entonces los pozos de suministro público están más bien cerca de la costa, pero la recarga ocurre sobre todo por aquí en la cuenca alta, donde no hay ninguna capa poco permeable encima de las calizas. Va migrando por aquí y aquí se extrae. En esta zona, como la primera capa geológica es menos permeable, no hay tanta recarga. Y aquí tenemos las antiguas minas de carbón que se han llenado con agua contaminada, y al tener aquí una presión de agua más grande en el acuífero confinado, hay un flujo de agua desde las labores mineras hacia el acuífero de agua potable. Y poco a poco esta agua contaminada está migrando en esa dirección hacia los pozos de agua potable. Entonces, se ha hecho un modelo de flujo de agua y contaminantes para saber cómo se mueve el agua en esos pozos, en ese acuífero. Aquí visto desde arriba, tenemos por acá la extensión de las minas de carbón, y por acá estos símbolos son los pozos de suministro público. Y luego en el ejemplo vamos a ver sobre todo estos pozos que están muy cerca de las minas. Y aquí vemos esos contornos son la concentración de sulfato en el acuífero. Entonces vemos que en el 2003 teníamos agua con 300 miligramos litro de sulfato en esta zona pequeña, por donde se generaba más agua contaminada, y luego va bajando por aquí los aguas con 100 miligramos litro de sulfato, y por aquí ya 30 y 10. Entonces la pluma de contaminación está yendo hacia aquí y yendo hacia acá. El problema es que para agua potable en Inglaterra el límite es 250 miligramos litro de sulfato. Así que vemos que por aquí hay una zona del acuífero donde el agua ya no es potable. Y también vemos que por acá, cerca de esos pozos, también ya está subiendo la concentración. Y entonces se hizo un modelo de simulación para ver cómo migra la contaminación. Y entonces hasta el 2010 vemos que la contaminación no avanza muy rápidamente, pero sí va extendiéndose. Por ejemplo, si vemos esta línea de 100, en el 2003 todavía no ha llegado a este pozo. En el 2010 ya está en este pozo. Entonces ese pozo de momento tiene 100 miligramos litro de sulfato, todavía es potable, pero va empeorando. Y se ha hecho una extrapolación para estos pozos cercanos a las minas, y se ve que el primer pozo de agua potable va a superar el límite de potabilidad en el 2019, y en el 24-29 habrá dos pozos más que ya no se podrán aprovechar para agua potable, y ahí por 2040-2060
hay otros pozos donde la concentración de sulfato va a superar la concentración permitida de sulfato. Ahí el problema es que el acceso a esas minas ya no es posible, están inundadas, y la migración de agua contaminada probablemente va a seguir durante mucho tiempo hasta que bajen las concentraciones de sulfato. Y vamos a ver otro caso del campo de minas de carbón justo al lado, al este de Durham, que en su día fue la cuenca carbonífera más productiva del mundo, pero eso, bueno, por el 1913. Y poco a poco han ido cerrando esas minas y la última se cerró en el 93. También tenían un sistema de bombeo que primero rebajaba el nivel de agua en esas minas y entonces impedía el ingreso de aguas contaminadas de las minas hacia el acuífero. Y en el 94 se dejó de bombear el último pozo y entonces empezó a subir agua por las labores de las minas abandonadas, y entonces poco a poco llegaba ya a un punto donde estaba cerca de la descarga. La geología es muy parecida a la que hemos visto antes. Tenemos el acuífero de agua potable de estas dolomías, a veces con algunas capas más de arenas, y luego tenemos los estratos de carbón que van ahí bajando por debajo del mar, y entonces esas minas, como en el ejemplo que hemos visto, explotaban vetas tanto aquí bajo tierra firme como también y sobre todo en la zona debajo del mar. Ahí siempre se dejaba unos 200 metros más o menos de espesor mínimo del fondo marino hasta las labores para estar seguro que ahí no puede haber agua de mar ingresando. Y el método fue bastante seguro, nunca han tenido problemas de entrada fuerte de agua de mar. Pero entonces aquí hubo unas excavaciones muy importantes de galerías subterráneas, y al dejar de bombear, pues empezó aquí a subir el agua por el acuífero, por las chimeneas. Y por aquí vemos la zona. Por aquí abajo es el caso de estudio 1 que acabamos de ver. Esta cuenca es toda esta área. Y vemos aquí también otra vez las zonas de protección de agua potable. Entonces era por un lado un campo de importantes minas de carbón, por otro lado una zona importante de extracción de agua potable. Aquí vemos la evolución de niveles de agua en 3 minas diferentes. Ahí justo al dejar de bombear y luego ya el rebote de agua, con ese ascenso gradual del agua en las labores mineras, y otra vez vemos que al principio el rebote es muy rápido y luego va bajando la tasa de influjo, y al final ya el aumento es muy despacio. Y por aquí, por el 2002, ya llegó el nivel de agua 50 metros debajo del nivel del terreno, y aquí entonces empezó a aumentar el riesgo de que esta agua empiece a pasar al acuífero superior de agua potable. Se observaron varios efectos interesantes en esas curvas de recuperación. Como esas labores están cerca del mar y el mar tiene mareas que van cambiando el nivel 2 veces al día, se observó que también en esas labores había una fluctuación del nivel a diario. Entonces, de hecho, el rebote no fue monótono, sino subía el nivel, bajaba el nivel, subía el nivel, bajaba el nivel, aunque sea solo, bueno, de hecho es una fluctuación de como 1 metro al día. Entonces se veía que la presión del agua de mar sí que tenía una influencia sobre esas aguas. Mucho en esa mina un poco menos.
Y también en esas minas se observó que tenemos una estratificación geoquímica. Entonces en ese momento donde ya el agua llegaba a menos de 50 metros de la superficie, teníamos la concentración de hierro muy baja cerca de la superficie, pero bastante alta en profundidad. Y también el pH de calidad buena cerca de la superficie, pero ya bastante acidificado en profundidad. Con ese perfil de hierro, ¿qué creen qué concentración de hierro tiene el agua en el momento de salir? A ver, ¿alguna estimación? ¿Cuánto? 0. ¿Por qué? Porque el agua arriba está en 0. Muy bien, eso es la respuesta clásica de los ingenieros de hace 30 años, perdón. Que en los ejemplos que hemos visto en la mañana, teníamos evoluciones parecidas donde arriba teníamos agua muy bonita, muy limpia y muy contaminada abajo, y al final la mezcla se parecía bastante más al agua de abajo que al agua de arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esa estratificación, cuando empieza a fluir agua de la chimenea, se va a mezclar toda, y entonces esta agua rápidamente se contamina con los contaminantes de abajo. ¿Alguna estimación de cómo va a ser la calidad de salida? Nadie se atreve. 200. Sí, a lo mejor. Pero de hecho es una pregunta trampa, porque no se puede saber. Que los sistemas de las minas son tan complejos que no podemos hacer, por ejemplo, una media aritmética o algo, porque no sabemos si a lo mejor aquí hay una zona muy permeable que aporta mucha agua, o aquí. Entonces aquí eso aporta mucha agua de esta composición. La composición de la mezcla sería muy parecida al agua profunda. Si la mayoría del agua al final sale de aquí, de los estratos menos contaminados, sería menos contaminado, pero no lo vamos a saber hasta que nos salga el agua. Lo que sí se puede hacer es hacer un bombeo de prueba, bombear agua y ver cómo es la mezcla que sale. Y eso sí nos dará una idea de cómo va a ser la mezcla final, aunque luego también esa mezcla puede ir cambiando en el tiempo. Pero una opción es hacer un bombeo. Entonces, dijimos que de momento en el 2002 el agua estaba a 50 metros de la superficie. Y entonces se vio que aunque el nivel de agua en el acuífero de suministro público esté por aquí arriba, y entonces normalmente no hay contaminación desde el acuífero confinado hasta el acuífero de agua potable, en la zona donde hay pozos de extracción hay un cono de depresión donde el nivel freático del acuífero potable está por debajo del nivel piezométrico del acuífero confinado. Y entonces en esta zona hay un gradiente de presiones desde este acuífero profundo contaminado hacia el pozo de extracción. Y de ahí el gran miedo de las autoridades de que en esta situación podía producirse contaminación de los pozos de agua potable. Y aparte, también podemos tener unos efectos físicos. Aquí vemos el corte del acuífero, donde tenemos aquí el mar, por aquí el acuífero de agua potable de calizas y dolomías, un pozo de extracción de agua potable con su cono de depresión, y por aquí la chimenea de la mina con, por un lado, una galería de desagüe que va hacia el mar y otra galería que se usaba para los bomberos de la mina. Y entonces, cuando sube el nivel de agua de las labores mineras por la chimenea, primero puede inundarse esta galería. Y cuando se inunda esta galería, ¿qué puede pasar?
contaminación, porque ya el nivel de agua contaminada es por encima del nivel del cono de presión, y entonces podemos tener contaminación de esos pozos de agua potable. Y luego, si el ascenso es tan fuerte que se inunda más la chimenea, aparte también se pueden inundar esos calderos laterales de desagüe, entonces también podemos tener descarga de aguas hacia el mar. Entonces, en este caso, el riesgo parecía mucho más inminente a las autoridades, porque había todos estos pozos que estaban conectados con la superficie, que se decidió que en ese caso no se puede dejar fluir el agua a ver si poco a poco nos va a migrar por el acuífero, y lo que se hizo es construir una planta de tratamiento. Entonces, es una planta de tratamiento activo en una chimenea de la mina Horden en la costa, y al principio hubo que bombear unos 60 litros por segundo para rebajar el nivel de agua, para frenar el ascenso. Pero hoy día, como se han recuperado más niveles en minas cercanas, el flujo hacia este pozo de extracción es más importante y hay que bombear 150 litros por segundo para que no suba el nivel de agua por encima del nivel crítico. Al principio tuvimos un agua de mezcla con 35 miligramos litro, así que de hecho no estaba tan mal su predicción, que al principio no hubo mucho hierro, pero eso ha ido aumentando con el tiempo y hoy día ya tenemos unos 100 miligramos litro. Y aparte se está planificando otra planta de tratamiento de estas características en otra mina, y ahí se está intentando de interceptar un cuerpo de agua más contaminado para a lo mejor tener menos agua a tratar en la planta existente y tratar agua muy contaminada en un sitio y tener que tratar menos agua en el otro. Pero bueno, ese es el futuro. Lo que sí está es la planta de tratamiento de Horden. Acá vemos la mina de Horden de carbón antes del cierre, en los años 80, que era la mina subterránea de carbón más grande del mundo. Y aquí vemos el sitio hoy día con la planta de tratamiento. Tenemos por un lado aquí el pozo de bombeo, donde se están extrayendo los 60 litros por segundo o 150. Por acá unos reactores para reaccionar el agua de mina con cal viva. Acá se está mezclando para precipitar el hierro, y luego aquí hay unos espesadores que son unos sedimentadores de lamelas, donde lo que se hace es como si se construye una balsa de sedimentación muy grande, porque las balsas de sedimentación funcionan según la superficie, pero lo que se hace es poner muchas placas inclinadas una cerca de otra, y entonces lo que hacemos es comprimir esta superficie grande en un área más pequeña. Entonces es una forma muy eficiente de sedimentar todo este hierro que hay que tratar. Y luego este lodo se pasa por unos filtros de prensa para al final obtener un lodo ya bastante desaguado, que no ocupe mucho espacio, porque un problema grande de esta planta, de esos tratamientos, es no solo el coste de reactivos, sino el coste de deposición del lodo contaminado. Y aquí hemos terminado el tema 3, y aquí tienen también la bibliografía de esos temas. La calidad de agua en una mina polimetálica. Vamos a hacer primero un repaso de la representación de datos hidroquímicos en diagramas de Piper. ¿Alguien conoce los diagramas de Piper? Entonces, ¿qué es lo que representa? Concentraciones en porcentaje. Exactamente. ¿Y concentraciones de qué? De cationes o aniones, correcto.
Entonces, tenemos varias partes del diagrama de Piper. Por un lado tenemos esos triángulos, que tenemos aquí los cationes mayoritarios, y aquí en ese triángulo los aniones mayoritarios. Entonces, por un lado vemos los porcentajes de calcio, de magnesio y de sodio, y en ese diagrama triangular esas concentraciones entonces acaban en un punto. Y eso entonces me indica cuánto sodio, cuánto magnesio y cuánto calcio tengo. En los aniones también es lo mismo. Vemos cuánto sulfato tengo, cuánto bicarbonato tengo y cuánto cloruro tengo. Y otra vez, estas tres concentraciones o proporciones me acaban en un punto. Y de ahí pasamos a ese diagrama en forma de rombo, que me resume la composición de los aniones, por un lado, en la proporción de o bien sulfato más cloruro, o de bicarbonato, en este eje, y por acá, que también me resume la composición de los cationes, en esa dirección, donde aquí tenemos la suma de calcio más magnesio, y por aquí la parte de sodio. Y entonces, según la composición química de un agua, estos puntos pueden caer en varias regiones de esos diagramas, y es una forma fácil para representar muchas muestras de agua y ver si son de composición muy parecida o diferente, o qué tipos de proceso está ocurriendo en una cuenca a lo largo de una línea de flujo. Y entonces en esa parte vamos a analizar bastante ese tipo de gráficos y ver para qué sirven. Entonces, para dibujar un diagrama Piper, por ejemplo, en la parte de los cationes, por acá tenemos en esa dirección la escala de magnesio, de un 0% de magnesio hasta un 100% de magnesio. De igual forma, para el sodio, la escala va en esa dirección, desde un 0% de sodio en esa línea hasta un 100% de sodio. Y en este eje, para el calcio también, de un 0% de calcio de un punto que estaría en esta línea, hasta un 100% de calcio para una muestra que tiene este punto. Y en los aniones también es lo mismo. En esta dirección graficamos el sulfato de 0 a 100%. En esa dirección graficamos el bicarbonato de 0 a 100. Y en esa dirección graficamos el cloruro de 0 a 100%. Entonces, por ejemplo, si tenemos en cationes un 23% de magnesio, vamos aquí hasta el 23, entonces nuestro punto nos va a acabar en algún lugar de esta línea. Y tenemos un 19% de sodio, entonces el punto nos va a acabar en algún punto de esta línea. Esto se intersecciona más o menos por acá. Y entonces, si vemos el calcio, que está en un 58, justo sobre esa línea acabamos en 58 de calcio. Entonces siempre cualquier punto que graficamos en ese diagrama, los tres ejes van a sumar 100. Y lo mismo pasa también con los aniones, donde tenemos un 4% de cloruro en esa dirección, un 18 de sulfato en esa dirección y el 78 de bicarbonato en esa dirección.
Y de ahí, entonces, pasamos dos líneas paralelo a este eje y a este eje, y entonces en el diagrama de rombo esta muestra con estas concentraciones o proporciones nos graficaría aquí. Y entonces tenemos distintos campos que nos van a caracterizar las aguas que tenemos. Si tenemos un agua donde los cationes grafican en ese triángulo que está cerca del 100% de calcio, es una agua hipocálcica. Si está por aquí en el sodio, cerca del 100%, o por lo menos por encima del 50%, y decimos que es una agua tipo sódica. Y así una magnésica aquí cerca del magnesio. Y luego aquí hay un campo intermedio donde podemos tener, por ejemplo, aguas sódicas cálcicas o aguas magnésicas cálcicas, etc. Y en el campo de los aniones, también aguas fluoruradas cerca del fluoruro, aguas sulfatadas aquí en la punta del sulfato y aguas bicarbonatadas en la punta del bicarbonato. Y otra vez aguas, por ejemplo, bicarbonatadas sulfatadas o aguas fluoruradas sulfatadas. Y aquí ya combinando los puntos, la clasificación, por ejemplo, en este campo, aguas que son o sulfatadas o fluoruradas y cálcicas o magnésicas. Eso es un poco formal y no hace falta que uno aprenda esa de memoria, pero se puede usar bastante bien este tipo de diagramas para ver procesos que están pasando con aguas. Por ejemplo, si tenemos varias aguas a lo largo de una línea de flujo subterránea, pueden graficar, por ejemplo, los aniones de las cuatro muestras en esta línea y el análisis de los cationes, de los aniones aquí, puede ser que todos caen más o menos en ese punto. Aquí el diámetro del círculo nos indica las sustancias totales disueltas. Entonces, si es un círculo pequeño, es una agua con pocas sustancias disueltas. Si es un círculo grande, aumentaría la concentración total de compuestos. Entonces, si tenemos 4 muestras de una línea de pozos donde vemos este tipo de evolución, donde se nos va cambiando la composición de los cationes, pero no nos cambia la concentración de los aniones, y tampoco se nos está aumentando la concentración total del agua, nos indica que eso puede ser un proceso de intercambio catiónico, donde tenemos unas arcillas que primero tienen sodio absorbido y tenemos el calcio en solución en esas muestras que tienen mucho calcio, y entonces esta agua con calcio va pasando a través de esas arcillas y el calcio se va absorbiendo sobre la arcilla y la arcilla libera el sodio al agua. Entonces la química del agua va cambiando, aumenta la concentración disuelta del sodio y disminuye la del calcio. Y esto se ve en este tipo de evolución de agua. Podemos tener otro tipo de evolución donde tenemos un agua con bastante calcio, pero donde el calcio siempre es casi el 100% de los cationes, y donde nos va aumentando tanto la concentración de los sulfatos en esta evolución como también la concentración total de sustancias disueltas. Este puede ser un caso de un terreno de evaporitas donde hay distribución de yeso que nos va añadiendo cada vez más sulfato al agua. Entonces, si antes teníamos todavía
una proporción importante de bicarbonato y de cloruros, al final hay tanto sulfato que eso nos va dominando la composición de los aniones. Mientras que el agua, al disolver yeso, aumenta en calcio, pero como ya desde el principio el agua casi tenía un 100% de calcio, no se nos va a cambiar mucho la posición del punto de cationes, pero sí nos aumenta los sólidos disueltos totales. Entonces ahí vemos otro tipo de evolución que nos está diciendo que en esta zona hay una distribución de yeso. O si vemos este tipo de evolución que es parecido al caso 1 que teníamos, donde tenemos una evolución de un agua con bastante calcio a un agua con bastante sodio, pero donde los sólidos disueltos totales nos van aumentando en vez de quedarse constante. Eso puede ser un proceso donde tenemos una mezcla de una agua dulce con una agua de mar que nos va aumentando tanto el sodio como también el cloruro. Entonces, un ejemplo de una evolución hidrogeoquímica, entonces, partimos de un agua que nos grafica aquí, que tiene pocos sólidos disueltos y de iones, ¿cuál es la composición? Tiene mucho calcio y en los aniones bicarbonato. Bueno, aquí esa parte sí que estaba resuelto. Entonces, una agua de recarga joven de un anhídrido carbonatado, carbonato calcio. Esta agua me evoluciona en esa dirección. Esta evolución sí me está indicando. En los cationes, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el calcio y con el magnesio? ¿Aumenta el magnesio? Vamos a ver. En el eje del calcio y magnesio no hay gran cambio. Esa composición queda bastante igual. En esa dirección, ¿qué está aumentando? ¿Sulfatos o cloruros? De hecho, todavía no sabemos. Y con los sólidos disueltos totales, ¿qué está pasando? Aumenta. Entonces, ¿qué proceso puede ser? Yeso, puede ser yeso, también podría ser otro caso. Si nos aumenta el cloruro, ¿cuál podría ser la fuente? Sí, puede ser evaporitas de fertilizantes. También puede ser. Si fueran evaporitas, bueno, si fuera sal marina, normalmente nos debería aumentar el sodio, pero aquí no hay cambio. Entonces vamos a suponer que lo que nos aumenta es sulfato y sobre todo cloruro, y podría ser una agua subterránea que pasa por un relleno sanitario, por un vertedero donde los residuos domésticos van añadiendo cloruros y sulfatos a esta agua y la distribución lineal. Luego, si tenemos una evolución en esta dirección, ¿qué nos indica qué está pasando con nuestra agua? No hay que mirar así. Sí, muy bien. Eso puede ser, bueno, primero describamos el proceso. ¿Qué nos está pasando con la composición de los cationes? ¿Cuál es el cambio que está ocurriendo? Sí, disminuye el calcio, el magnesio y aumenta el sodio. Y en los sólidos disueltos totales, ¿qué está pasando? Se mantiene. Y entonces exactamente es lo que dice usted, es otra vez un proceso de intercambio catiónico. Y luego, si de ahí tenemos esta evolución, ¿qué nos está indicando? ¿Aumenta el cloruro? Sí, aumenta el cloruro. Y a lo mejor el sulfato también. ¿Y qué pasa con los sólidos disueltos totales? También aumenta. ¿Y ahí qué puede estar ocurriendo? Sales. ¿Y el sulfato? Está en yeso. Pero de hecho, no sabemos si es el cloruro o el sulfato. Si nos aumenta mucho la salinidad en general, ¿qué puede estar pasando? Cloruro. ¿Qué puede ocurrir si estamos ya cerca de la costa? Disolución marina. Exacto, muy bien. Entonces ya sabemos manejar un poco ese tipo de diagramas y sí, es cierto.
es una desventaja que solo vemos las proporciones, no vemos muy bien la concentración total. Aunque esos diagramas que he usado lo remedian un poquito con estos círculos, donde el diámetro sí nos indica la concentración total. Entonces ya tenemos un poquito más de información. Pero es cierto que es una representación limitada, que tiene algunas desventajas. Lo que es una ventaja es que con un solo punto puedo representar 3 concentraciones de diferentes elementos, de cationes y los aniones. Entonces, si tengo muchas aguas por analizar, es una opción para hacer un primer análisis, para ver un poco por dónde grafican las aguas, a ver por dónde caen más o menos, si caen más bien en la zona de aguas de mar, si caen en la zona de aguas jóvenes, y de ahí ya puedo ir a ver los análisis más en detalle, para tener más datos más precisos. Pero es una buena observación. Entonces, vamos a pasar al estudio de caso de la evolución del agua en una zona minera, y vamos a ver la mina aurífera de Tarkwa en Ghana. Aquí vemos Ghana al oeste de África, y la zona de Tarkwa se encuentra al sur del país, y aquí en esa zona hay 3 minas grandes de oro. En general, en Ghana empezó la minería ya en el siglo XV y ha ido aumentando mucho la explotación de oro. Ahí por los años 70 hubo un declive de la extracción de oro y de minería en general. Se hizo un programa de inversiones del Banco Mundial y otras entidades por los años 80 a los finales, que han ido inyectando mucho dinero para aumentar la producción de oro, y desde entonces está aumentando mucho la producción, que en el año 2008 ya llegó a los 81 megatoneladas de oro, y se representa un 40%, 81 toneladas métricas de oro. No hay tanto oro en el mundo. Entonces representa el 40% de los ingresos nacionales por exportación de Ghana. Y en la zona de Tarkwa tenemos 3 empresas importantes: la Goldfields Ghana Limited, la Ghana Australian Goldfields y la Terebi Goldfields. Por aquí vemos la zona de estudio donde está la ciudad de Tarkwa, y tenemos una serie de ríos que van drenando en esa dirección, y por acá tenemos estas 3 minas de oro. Y luego estos numeritos pequeños son los diferentes puntos de muestreo que se han usado en el estudio que vamos a analizar, y también tenemos puntos de muestreo en 4 de los ríos principales, siempre cerca del punto donde el río ya descarga al río más grande. Y los puntos de muestreo de agua son tanto aguas superficiales como pozos de suministro público, como muestras de río. Y vamos a ver los diferentes tipos de agua, a ver cómo evoluciona el agua en esa zona. Siempre cuando hay minas hay preocupaciones de la población sobre la calidad de agua, y también en esta zona. Y además hubo 2 roturas, aunque sean solo parciales, de diques de relaves, igual que en la zona de Nacoyas. Uno por el 87, donde el dique de la TGL contaminaba uno de los ríos de la zona, y en el 2001 otro dique de otra empresa minera que contaminó otro río de la zona. Y tradicionalmente la población estaba usando agua superficial para beber, pero como se contaminaron los arroyos y los ríos, las empresas mineras construyeron pozos con bomba manual para abastecer la población de agua subterránea. Pero igual la población no estaba muy seguro si esta agua era potable o no era potable, si estaba contaminada o no estaba contaminada. Entonces se encargó un estudio del cual ahora vemos los datos que se han recogido, y los vamos a analizar conjuntamente. Esos pozos tienen una profundidad más o menos de 60 metros, y entonces los objetivos de este estudio va a ser, por un lado, caracterizar las aguas que hemos muestreado, luego evaluar si esas minas de oro tienen un impacto negativo sobre las aguas superficiales en los ríos y también sobre las aguas subterráneas. Luego queremos ver la evolución temporal del agua en esos 4 ríos a lo largo de un año.
Y el cuarto punto del estudio, evaluar si el agua de estos pozos con bomba manual es apta para un consumo humano o no lo es. Entonces, algunos datos sobre el clima. En esa zona de Ghana hay 2 periodos húmedos en el año, abril a junio y septiembre a noviembre. En total caen unos 1700 milímetros, entonces es bastante más húmedo que Inglaterra. Y la temperatura es un 28 a 32 grados y también la humedad relativa bastante alta. En la zona de Tarqua, de geología, tenemos sobre todo areniscas con algunas mezclas de otros minerales, pero es todo bastante, hay muchos silicatos y hay muy poco carbonato y otras minerales que nos podrían neutralizar. Entonces se hizo un muestreo de agua de 2 partes. Por una parte, en la época seca, durante un mes se muestreó la zona y se recogieron 94 muestras, por un lado en los ríos a cada 3 kilómetros para tener la evolución del agua a lo largo de los arroyos, y también se muestrearon manantiales y pozos manuales. Todo eso en un momento del año. Y aparte, durante un año se hizo un muestreo repetido en 4 puntos de los ríos para tener la evolución de la calidad de agua en los ríos a lo largo de un año. Y vamos a analizar las distintas muestras que se han recogido. Y para eso también tienen los datos impresos en los ejercicios. Tienen por un lado las diagramas en ese papel, y más adelante, para más detalle, también tienen unas tablas con los análisis detallados. Aquí también vamos a usar las hojas de los ejercicios, no la presentación, porque allí luego viene la solución de los ejercicios. Entonces, para empezar, se han graficado las 94 muestras recogidas en un diagrama Piper. Ahí tenemos las muestras de los ríos, de los pozos, de los manantiales. Ahí, si les pido de decirme qué características tienen esas aguas, ¿qué me van a decir? Mixtas. Sí, es una buena descripción. En alemán tenemos un dicho: como se ve, no se ve nada. Ese diagrama Piper definitivamente está demasiado poblado como para hacer un análisis detallado. Entonces lo que vamos a hacer es separar las muestras por tipos de agua y analizarlo por separado. Primero, las muestras de agua de manantiales y pozos que vemos acá.